Hola, muy buenas. Estamos en el tercer noticiero del Si el Gobierno lo permite. Hoy traemos varias noticias que creo que son tremendamente interesantes para todos ustedes. Vamos a empezar con la primera, que son los fondos europeos, en el cual España tiene un altísimo riesgo de llegar a perder hasta 115.000 millones de euros. No estamos hablando de una cantidad pequeña, sino una enorme cantidad que está en estos momentos o puede llegar a representar más del 7% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque a España le quedan todavía pendientes de realizar muchísimas, pero cuando digo muchas no, son muchísimas cambios estructurales y coyunturales en todas nuestras leyes. Tiene pendientes de hacer más de 158 reformas en lo que queda de año para no perder 25.000 millones, pero es que todavía estamos aproximadamente en el 39% del total de las reformas que tenemos que hacer, es decir, nos quedan pendientes de hacer un 61%. Con la situación que tiene en estos momentos el Gobierno de parálisis en el Congreso de los Diputados, el riesgo de perder los primeros 25.000 millones es tremendamente alto, pero es que si esto continúa así, tenemos que recordar que es que a finales del 2026 se terminaron los fondos. Nos quedan los 3 meses, menos de 3 meses de este año para no perder los 25.000 millones. Nos queda el 2025 y el 2026 y si no hacemos todas las reformas que nos ha pedido la Unión Europea, por cada reforma incumplida nos detraen 158 millones de euros. Es decir, si dejamos de incumplir 10 reformas, 1.580, pero si dejamos de incumplir 100 reformas, 15.000 millones de euros. Es decir, pensemos que esto es un tema muy serio, que el dinero no es de Pedro Sánchez, no es del Gobierno, no es del Partido Socialista, no es de los partidos que apoyan en estos momentos al Gobierno. El dinero procede de deuda de la Unión Europea, que en estos momentos está pendiente de que nos envíen ese dinero para mejorar todos nuestros procesos de infraestructuras, de digitalización y de inversiones en energías renovables. Bueno, pues Pedro Sánchez parece ser que no está en absoluto preocupado por este tema. La segunda noticia es tremendamente interesante y es que, vamos a ver, en la Comunidad de Madrid está demostrando a toda la nación de que bajando impuestos se pueden llegar a recaudar más impuestos. Esto permite hacer que la Comunidad de Madrid diga que con ella sí que se está cumpliendo la teoría de Laffer, en el cual se demostraba que con esta teoría que bajando impuestos a medio y largo plazo las organizaciones consiguen recuperar e ingresar mucho más dinero. Esta es la demostración palpable que hizo el gobierno irlandés hace muchísimos años, cuando en 1995 decidió bajar los impuestos. Los primeros años recaudó menos, pero poco a poco empezó a incrementar sus ingresos, de tal manera que en estos momentos ha generado tal nivel de riqueza en Irlanda que ya la renta per cápita de los irlandeses supera los 72.000 euros. Por eso la Comunidad de Madrid también en estos momentos es la comunidad más rica de toda España, con una renta per cápita de más de 36.000 euros, cuando en España la renta per cápita, el PIB per cápita, es de 25.000 euros. Así que aprendan los catalanes, que en estos momentos tienen 15 impuestos para todos los diferentes aspectos autonómicos, mientras que Madrid tiene exactamente 0 impuestos autonómicos. Vayamos a por la tercera, que también es tremendamente interesante, y nos dice un informe del Fondo Monetario Internacional que al ritmo que va, Polonia en el año 2030 sobrepasará en PIB per cápita a España. Para que nos hagamos una idea, Polonia partía en el año 2000 de un PIB per cápita de 6.000 euros, en estos momentos está casi en un PIB per cápita de 15.000 euros, pero eso sí, ha crecido
en este periodo de tiempo de 23 años un 128%, mientras que España ha crecido un 17%. Está a 10.000 euros todavía de distancia del PIB per cápita de los españoles. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional dice que si Polonia es capaz de seguir manteniendo su misma política en cuanto a economía, ayudando y apoyando al desarrollo de sus industrias, apoyando al desarrollo de todo su modelo de comercio y de servicios, es decir, está perfectamente preparada para llegar a finales del año 2030, es decir, a superar a España. Y es más, pronostican que se va a colocar, es decir, detrás de Italia, pero Italia simplemente mirando por el retrovisor lo va a ver, es decir, pegado a ella. Con lo cual, ¿esto qué demuestra? Demuestra una cosa que es clarísima. Si tú tienes buenos políticos, estos políticos lo que hacen es crecer tu país. Cuando tienes nefastos políticos, lo que hacen es estancar tu país o incluso hacerlo decrecer. Sino que se lo pregunten a los venezolanos qué es lo que les está pasando con Nicolás Maduro y anteriormente con Hugo Chávez. En Polonia, buenos políticos, no paran de crecer el PIB per cápita. Polonia es la sexta economía, pasará dentro de poco a la quinta posición, superando a Países Bajos, y en PIB per cápita, tal como pronostica el Fondo Monetario Internacional, superará a los españoles en el año 2030. Sigamos con las noticias. La próxima se está dedicada, sí, muy claro, a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, todos sabemos que en estos momentos depende de la ministra de Trabajo. Pues bien, ¿os acordáis del caso Nacho Cano, en el cual le detuvieron y lo llevaron a la cárcel? Es decir, que luego se demostró que había habido una denuncia falsa por parte de una de sus becarias. Bueno, pues en estos momentos la inspección de trabajo ha tenido que declarar que todos los contratos que están, es decir, de todos los figurantes y los participantes en su musical, resulta que son correctos, que son contratos de becarios establecidos así con la Embajada de México y establecidos así y que cumplen con toda la legalidad, lo cual demuestra, es decir, la prepotencia, la chulería, es decir, la implacable trato de ir a por él simplemente porque Nacho Cano es amigo del presidente, en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una vergüenza lo que hizo el Ministerio del Interior y es una vergüenza lo que estaba haciendo el Ministerio de Trabajo, intentando demostrar que los becarios del musical Malinche eran todos los estaban estafando y los estaban maltratando. Me alegro mucho por Nacho Cano. Vayamos a por la siguiente noticia. La siguiente noticia nos dice que desde el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska cada día se está convirtiendo más en el pequeño Marlaska. Es decir, este tipo ha perdido el norte, para ser un anterior juez de la Audiencia Nacional. Parece que no se entera que todo lo que está haciendo lo único que va a hacer es perjudicar a la economía española. Se sacó un decreto ley en el cual desde hace 3 años no se ha puesto en vigor, lo ha intentado imponer en vigor el 1 de octubre, se lo han parado hasta el 1 de diciembre, pero parece que el 1 de diciembre es inevitable. Es decir, esto lo que va a traer es que cada vez que llegue un turista a España va a tener que en los hoteles o en los Airbnb, es decir, va a tener que rellenar una documentación con 43 datos. Esto, si recibiésemos 15.000, 10.000, 25.000, 50.000 turistas, bueno, pues lo podríamos entender. Pero es que nada más y nada menos hemos recibido 65 millones de turistas hasta el cierre del 31 de agosto. El estimado de turistas para de aquí a final de año es llegar a los 95 millones de turistas. Y esto no se ha calculado ni nadie se ha molestado, pero es que esto implicaría meter en una base de datos y que sean los responsables los hoteleros, las agencias de viaje, las agencias de alquiler de coches, de meter 4.100 millones de datos. ¿Se le ha ido la bola? Sí, se le ha ido la bola. ¿Pero esto a quién va a afectar?
precisamente a los que vienen a visitarnos y a dejarse el dinero, a los turistas. Cada uno va a tener que rellenar o darle esos datos y proporcionarle esos datos a los hoteles. O sea, vamos a ver que de pronto lleguen 100 turistas a un hotel, se pueden imaginar las colas para poder recibir la llave de su habitación antes de poderla recibir. Esto es absolutamente infumable. Es decir, en estos momentos la Asociación de Hoteleros está que se sube por las paredes, está intentando hablar con el ministro para que pare completamente esta barbaridad que nos tiene colocadas delante. Es que se nos olvida que si todo va bien este año, los turistas extranjeros nos van a dejar por encima de los 125.000 millones. ¿Qué queremos? ¿Hundir la mayor industria de ingresos que tiene en estos momentos nuestro país? Bueno, pues el pequeño Marlaska parece que es lo que pretende decir con este tipo de implantación de leyes. Vamos a por la siguiente noticia que también tiene su porqué. Francia. Hay un nuevo primer ministro francés que ha hecho unas declaraciones en el Parlamento francés que han dejado tiritando, es decir, prácticamente, es decir, a todos los analistas económicos y todos los analistas políticos. Ha reconocido que en el último trimestre Francia ha necesitado endeudarse en 69.000 millones de euros para poder pagar los compromisos de gasto que tenía. Esto implica decir, que en este momento Francia está en un déficit del 6% y además ya con una deuda sobre el PIB superando el 112%. ¿Qué se le ocurre nada más que al primer ministro? Vamos a subir los impuestos. ¿Y a quién? Por supuesto, a los ricos, faltaría más. Es decir, que ya se ha demostrado que no sirve absolutamente para nada ni va a resolver el problema. El problema que tiene Francia es el problema que tiene España, un exceso de gasto público, ¿sí? Y en donde lo que se está gastando es mucho más dinero que lo que ingresa el Estado. Y un 6%. Es el doble del objetivo que tiene en estos momentos Bruselas para todos los países miembros de la Unión Europea. Tal es así que ya ha anunciado y le ha mandado una notificación al gobierno francés de que inicia el proceso de análisis de en qué se está gastando el dinero en los franceses. Es muy preocupante la situación de Francia, un país, el número 2 en Europa, con 3,2 billones de euros de deuda, el doble que España, y además la mayor deuda de todo el conjunto de la Unión Europea. 3,2 billones es el 112% de su PIB. Y además, ojito, acaba de batir un tema histórico. Y el tema histórico es que por primera vez la prima de riesgo del bono a 10 años de Francia es superior a la prima de riesgo del bono a 10 años de España. Preocupante, porque si además sumamos la situación de España, Europa tiene un problema muy serio. Entre los dos nos podemos cargar perfectamente el euro y destruir la Unión Europea. Vayamos a por la siguiente y penúltima noticia. La Unión Europea, hablando de la misma, está en horas bajas. Es decir, la Unión Europea en estos momentos no tiene quien la dirija, es decir, está solita, von der Leyen ha tomado posesión, pero el resto de su equipo no, y tenemos un problema muy serio. Hay un informe, el de Draghi, que dice muchas cosas de las que hay que hacer, nadie todavía ha tomado las riendas de hacerlo, pero lo que es más grave, en estos momentos, nosotros que éramos un país, una región exportadora que siempre estábamos creciendo en nuestras exportaciones, en los 7 primeros meses de este año hemos caído en 83.100 millones de euros las exportaciones del conjunto de la Unión Europea. Solo crecemos prácticamente con Estados Unidos y decrecemos con el resto de los demás países y las demás regiones. Ya vendemos menos y exportamos menos a África, que se está aprovechando perfectamente los chinos, que nos están comiendo nuestro quesito y cada día nos van a dejar más arrinconados.
Sí, por favor, que se tome rápidamente decisiones en la Unión Europea, que se ponga en marcha el plan Draghi para reactivar todas nuestras industrias y todas nuestras capacidades, que son muchas y son enormes. Así que vamos a por la última noticia del canal hoy y vamos a ver. Aquí lo que tenemos es un problema muy importante. Hasta The Economist acaba de sacar un tema en el cual poniendo a parir a Pedro Sánchez. La foto que ha sacado de Pedro Sánchez en el The Economist es absolutamente espectacular. La cara de un presidente tenso, demacrado, es decir, sometido a una presión importante, y lo que dice en estos momentos, es decir, The Economist en su primera página es que Pedro Sánchez está imponiéndose como un auténtico dictador, no le importa absolutamente nada la democracia, y recoge sus palabras dichas en la Comisión Federal del Partido Socialista, en donde él dijo que iba a seguir gobernando incluso sin necesidad de tener que pasar por el Congreso de los Diputados. Recordemos el primero los mensajes. Es decir, si no hacemos reformas, por cada reforma pendiente perdemos 158 millones de euros. A él no le preocupa, y como dice The Economist, su única preocupación es, al estilo de un dictadorzuelo, mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Ese es el gran problema que tiene España. Decíamos también en una de las noticias, Polonia, el ejemplo de unos gobernantes haciendo crecer un país con alternancia en el gobierno. No importa, gobernantes haciéndolo bien hacen crecer el país. Este gobernante que tenemos en estos momentos lo único que está haciendo es destrozar el país que tenemos, y encima puede llegar a perder los 115.000 millones que nos deben la Unión Europea si hacemos nuestro trabajo con los fondos Next Generation. Tremendamente preocupante, pero ya se empieza a conocer a nivel internacional la categoría, la calaña, y perdón por la frase, la verdad es que este caballero que tenemos al frente del gobierno es un auténtico indeseable. Y nos vemos en el próximo noticiario de Si el Gobierno lo permite.